Ya, sí. ¿Basan? Sí, sí, te escuché. Presente. ¿Basan? Presente, profesor. ¿Cachique? ¿Cano? Presente, profesor. ¿Cupe? ¿Cupe? No hay. ¿Fabián? Presente, profe. Fabián ya. ¿Gallegos? Presente, profesor. Ok. ¿Gamarra? ¿Gamarra? No hay. ¿García? Presente, profesor. Ok. ¿Guardales? Presente, profesor. Ok. ¿Horna? Presente, profesor. Hay alguien que está haciendo bulla ahí con su teclado. Cuidado, con los micros. ¿Dónde está? ¿Guamán? Buenas tardes, profesor. Presente. Ya. ¿Huarcaya? Presente, profesor. Ok. ¿Julca? Presente, profesor. Ok. ¿La Serna? ¿La Serna? No. ¿Mamani? Presente, profesor. Ok. ¿Meléndez? Buenas tardes, profesor. Presente. Ok. ¿Melo? ¿Melo? No. No hay. ¿Mormontoy? Presente, profesor. Ok. ¿Peña? Presente, profesor. Peña. ¿Pulido? ¿Pulido? No. ¿Vázquez? Vázquez, no hay. ¿Yapias? Presente, profesor. Ok. ¿Ceballos? Presente, profesor. Ya. Ok, parece ser que hay algunos que quieren entrar por otra cuenta. Creo que deben ser los cachimbos que tienen la cuenta nueva, ¿no? Pero voy a ver eso. A ver, Gamarra, Pulido. Pulido también. Bien, Gamarra, Pulido. Ok. Ya, Gamarra, Pulido ya se monte. Igual todos con su cámara encendida, ¿ya? Por favor. Es importante eso. Ya. Hacer. Ya listo. La Serna con tu cámara encendida, por favor. Pulido igual, que acaban de ingresar. Yapias. Yapias también tu cámara. ¿Qué más falta ahí? Gamarra, ¿dónde está Gamarra? En el bus, creo. Ya. La Serna, tu cámara. Y Yapias. Ok. Ya. A ver, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Y por lo tanto, ya no voy a hacer tantas preguntas. Simplemente voy a explicar rápidamente, ¿no? El punto, claro, ya lo que significa, ¿no? Los significados de la lectura. Ya, como para que tengan los datos ahí, las interpretaciones para su examen. ¿Ya?
Obviamente pueden hacer preguntas, ¿no? Pero me refiero a que yo no voy a hacer tantas preguntas como siempre hago, ¿no? Para que respondan todo ello. Ya, por justamente la situación en la cual estamos ahorita. A ver, entonces, el texto. Ya habíamos hablado sobre el primer párrafo de la desaparición de la niñez, ¿cierto? Habíamos dado algunas pequeñas luces ahí sobre la televisión, ¿ya? Y a ver, me indican... Ya tengo que ir un ratito acá a un salón. Pero le dejo la pregunta. Ya, por 2 minutos nada más. El segundo y tercer párrafo, que hablan sobre la conferencia de buenas noticias y la conferencia de malas noticias. ¿Ya? Se supone que lo han leído. Dense cuenta, a ver bien ahí, ¿qué es lo que hace que la conferencia sea de buenas noticias y la otra de malas noticias? En el fondo, ya realmente, no lo que dice ahí en el texto, que eso es evidente, pues, ¿no? Lo que dice ahí. ¿Ya? Pero dense cuenta ustedes, vayan un poquitito más allá y dense cuenta a ver qué realmente provoca que a esa conferencia se la llame de buenas noticias y a la otra conferencia se la llame de malas noticias. ¿Ya? ¿Cuál es ahí la razón, la causa real? No la que está ahí solamente en el texto, que tampoco es mala, ¿no? Pero dense cuenta, traten de pensar un poquito qué es lo que hace que se llame bajo la categoría de conferencias de malas noticias a una y la otra de buenas. ¿Qué provoca eso? Ya, 2 minutos, ya, puedo entregar un comentario ahorita. Ya, un ratito. A ver, 2 respuestas. ¿Quién empieza o nadie? Así repito más 2 respuestas a ver si la atinaron. ¿Nadie? 1, 2, 3. Ya listo. En el texto dice que la razón por la cual se llama conferencia de buenas noticias es porque se presentó un problema, el conferencista, ¿no? Presentó un problema con una solución. Y por eso la gente está bien, feliz, pues, ¿no? Porque mira la solución, vamos a resolver el problema, ¿no? Etcétera. En el segundo párrafo habla sobre la conferencia de malas noticias. Y lo que la hace de malas noticias es porque presenta un problema el conferencista, pero sin solución, ¿cierto? Sin presentar la solución, solamente el problema. Y eso genera, pues, la gente, ¿no? Que se ponga mal, no le agrade. Ya. Según lo que está en el texto, pareciera que nos está diciendo que la razón es la solución, ¿no? Problema con solución, buenas noticias. Problema sin solución, malas noticias. Ya, pero si nos damos cuenta un poquito más, ¿no? Lo que hay un poco más atrás de eso, es que la razón
fundamental por la cual algo se vuelve bueno o malo, en este caso, buenas noticias o malas noticias, las noticias, ¿cierto? Pero lo bueno y lo malo, esa calificación de bueno o malo para algo, para lo que sea, tiene que ver bastante con las emociones o el sentimiento de las emociones que provocan en el sujeto, en las personas. Cuando las personas consideran algo agradable, satisfactorio, placentero, pues lo consideran bueno eso. Pero cuando las personas experimentan un desagrado, un enfado, creo que hay un texto que dice enfado todavía, un enfado, pues una molestia, hasta sufrimiento puede ser, o dolor también, ¿ya? También puede ser eso. Entonces a eso lo van a considerar pues malo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que determina que nosotros califiquemos algo de bueno o malo. En este caso, conferencia de buenas noticias, y el otro caso, conferencia de malas noticias, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. De acuerdo a lo que me hace sentir a mí, a las emociones, ¿ya? No tanto la razón, si es que es verdad o no es verdad, no importa mucho. Lo que importa acá es cómo me hace sentir a mí, mis sentimientos, y eso se habla un montón de hoy en día, ¿no? Bueno, ya hace varias décadas, ya hace unos 50 años creo yo, se ha comenzado a hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Las emociones en los trabajadores, en los alumnos, etc. Ya, entonces, por ahí va el asunto. Ahora, ¿cómo relacionamos esto, sobre todo la conferencia de buenas noticias, con el texto que se tocó que es la ilustración de Kant? Ya, si se han dado cuenta, pues hay mucho vínculo acá. Hay un vínculo muy íntimo, en realidad, entre lo que dijo Kant, ¿no? En su primer y segundo párrafo de que es la ilustración, que es el que trabajamos más, bueno, y lo que se habla acá en Postman, en el segundo párrafo, ¿ya? La conferencia de buenas noticias. Lo que había dicho, dense cuenta que acá se va a considerar de buenas noticias esa conferencia porque, para empezar, el conferencista presenta un problema. Un problema que, para empezar, el sujeto, o el público, ¿no? El público, el sujeto, no ha visto, no conoce, no ha mirado, no ha determinado, no ha señalado, ¿ya? Sino que es el conferencista el que le presenta el problema. No es el sujeto, el público, el que dice, quiero resolver ese problema. No. ¿Se dan cuenta? No es el público, la personita, el individuo, el que dice, quiero resolver este problema. No sucede eso. Es el conferencista el que viene y que le dice, señores, miren, este es su problema. Pero para que no te desanimes, ¿cierto? Dice, ese es su problema, pero no se preocupen porque también traigo la solución. Entonces las personas o el público obviamente pues va a estar encantado, ¿no? Porque es un problema que ya tiene solución. Y con lo que dice acá, pues a las personas, al pueblo, a las masas, al hombre en esta época, pues en lugar de pensar por sí mismo, prefiere que otros piensen por él. Como dice Kant, ¿no? Por cobardía, por pereza, ¿no? Por un montón de razones en realidad. Por costumbre, también claro, por costumbre, porque ahí en Kant también se habla de costumbre, ¿se acuerdan? El segundo párrafo, pues que la naturaleza hace mucho tiempo ya que libró al hombre de ajena tutela. Pero a pesar de eso, ¿no? En Kant, a pesar de eso, el hombre permanece, quiere seguir estando bajo la tutela de otro más, de alguien más. No se aventura, no se arriesga, no enfrenta, no tiene el valor de pensar por sí mismo, ¿no? Y tomar la decisión, sino que otros tomen la decisión, que otros tomen la dirección, bueno, las órdenes, que otros lo hagan. Yo simplemente obedezco, pues, ¿no? Y es lo que pasa acá también en la conferencia de Buenas Noticias. O sea, ni siquiera nosotros hemos decidido cuál es el problema, porque obviamente en toda realidad, en todo el mundo, hay un montón, un sinfín de problemas, muchísimos. Uno más importante, otro menos importante, pues, ¿no? Pero hay problemas. Pero el problema es que el ser humano, pues el hombre de ahora, ni siquiera quiere escoger qué problemas va a resolver, sino que espera que el otro, ya sea sus padres, la religión, nuestro gobierno, etc., la moda de hoy en día, ¿no? Espera que otro te diga, pues señores, el problema que hay que resolver es este, ya, a trabajar. Pero no se preocupen porque la solución está acá también, así que aprende cómo solucionarlo. Te dan el problema y te dan la solución, además, te dan todo. Ahora, y si es que tú quieres de repente resolver el problema, otro problema de repente, imagínate que ya de A a la Z hay problemas en la realidad, de la A a la Z. Pero otro, el conferencista en este caso, ¿no? Viene y te dice, el problema que tenemos que resolver es el problema A, B, C. La señora, ese es el problema.
Y además también tengo la solución ABC, pues, ¿no? Problemas ABC y solución ABC. Así que listo, ya aprendan el problema y también aprendan cómo solucionarlo. Ahora, si tú de repente por ahí alguien, un divergente, ¿no? Como la película Divergente, un divergente dice, no, pero yo quiero solucionar otro problema, quiero solucionar el problema X o Y, ¿ya? Pues sencillamente no, señor, eso está mal, ¿no? Esos problemas no son tan importantes, pues, ¿no? O peor, en el peor de los casos te van a decir, pues, esos problemas no existen, esos no son realmente un problema, ¿no? El punto que te va a decir, señor, mira para acá, A, B, C. Esos son los problemas que tienen que usted tratar de resolverlo. Y ni siquiera debe tratar de resolverlo. Aprende a tratar la solución. Aprende a resolverlo, que estas son las soluciones. La solución A, B, C. Para ponerle más, caer más en la realidad. Esos problemas en la actualidad, y creo que lo dije en otras clases también, creo que mencioné a Adela Cortina, una filósofa española, Adela Cortina, que habla de un concepto que se llama la aporofobia. Aporofobia. ¿Ya? Creo que lo mencioné. Esa aporofobia se refiere a la fobia, al temor, al rechazo, al odio de la pobreza, o de los pobres, ¿no? De la pobreza a los pobres. ¿Ya? Ese es el problema que hoy en día se ha pintado, ¿no? La gente cree que ese es el verdadero problema. Es el problema que nos venden, sobre todo en la publicidad, pues, ¿no? En los medios de comunicación, el sistema capitalista en el cual estamos, obviamente, ¿no? Para el sistema capitalista en el cual estamos, el problema es ser pobre, ¿no? Así que hay que dejar de ser pobre. Es muy obvio, muy coherente bajo ese sistema. ¿Ya? Ese es el problema que nosotros vemos, que nos han vendido, ¿no? Y que lo hemos comprado. Y que toda su vida la mayoría de ustedes está intentando resolver ese problema. Salir de la pobreza y ser rico, pues, no ser millonario, no sé, tener un sueldo jugosísimo, ¿no? Sin hacer prácticamente nada. Ese es el gran problema de nuestra vida. Pero si alguien viene y dice, pero yo quiero resolver otro problema, quiero, no sé, ser el mejor hombre, el más cercano a la verdad, o quiero ser un iluminado, ¿no? Un ser espiritual, o quiero ser un hombre justo, fiel, honrado, pues eso hoy en día pues no es un problema para la gente, ¿no? ¿Y por qué podemos decir que no es un problema para la gente? Porque la gente, tú miras a todas las personas en el mundo, en la educación, afuera de tu trabajo, en tu casa, tú ves que las personas están tratando de resolver ese problema. ¿Cómo ser una persona honesta, fiel, más sabia? No, pues no. Lo que la gente está tratando de resolver en tu casa o fuera, ya, hay que ser un poco realistas ahí, en mi caso también pasa, en el caso de ustedes también creo, lo que están tratando de resolver es cómo ganar más dinero. Ahora, ojo, no digo que sean malos tampoco, como los cínicos, ¿no? Que despreciaban todo lo material, tampoco es así en ese punto. Pero poner eso por encima de todo, el dinero, ¿no? Ser rico por sobre todas las cosas, con el principio maquiavélico, ¿no? De que el fin justifica los medios. O sea, ser rico es el objetivo, no importa lo que haga. Si logro eso, está bien. Pues más o menos esa es la forma de pensar de la mayoría de gente hoy en día. Y si que alguien quiere a ustedes venderle el problema de que, señores, el problema acá es que somos mediocres e ignorantes. Hay que alcanzar la verdad, ¿no? Hay que acercarnos a la verdad, porque somos mediocres e ignorantes. ¿Qué va a suceder? Pues, la gente no le va a dar importancia, porque para la gente ser mediocre, ser ignorante, no es un problema. No es nada vergonzoso, no es nada digno de avergonzarse, para nada. La gran mayoría de personas que son ricas, famosas, etcétera, suelen tener como una gran característica su mediocridad, su ignorancia. ¿Quieren un mejor ejemplo? La presidenta. Ahí tiene su presidente, pues imagínate, rica, gana un montón, o sea, duplicaba el sueldo, más de duplicar, gana un montón, se va de viaje por todos lados, mientras igual a político. Pero ustedes saben muy bien, ¿no? Porque tiene una inteligencia al menos promedio o superior, creo yo, que esa gente pues es terriblemente mediocre, ¿no? Es bruta, ¿verdad? Calificativos hay de sobra ahí para esta gente. Y si se han dado cuenta, esa gente que es mediocre no se avergüenza de ser mediocre. No se avergüenza para nada de ser ignorante, solo, no, nada que ver. Con tal que gane muy bien, todo está muy sencillo, muy fácil, se vive bien. Hay que esta otra idea, vivir bien. ¿Qué significa vivir bien hoy en día, no? Vivir con lujos. Poca palabra, ¿no? Resumiendo. Vivir bien no significa vivir en una familia feliz, ¿no? Contenta, honesta, justa. No. Eso la gente de repente lo tendrá como un valor deseable, pero no sé, en quinto lugar, cuarto o centésimo lugar de repente.
pero no es el gran problema, pues. ¿Ya? Entonces, esa es los vínculos, ¿no? Y el análisis que podemos hacer de esa lectura en torno a la conferencia de buenas noticias. ¿Ya? Y la de malas noticias, ¿qué la hace mala? Y no tener una solución. Agreguemos algo más acá, algo importante, porque ya dije varias cosas acá hasta el momento. Agreguemos algo más. A ver, ¿cómo plantearlo? Sí, antes de eso. El caso de Postman, cuando califica la conferencia de buenas y malas noticias, démonos cuenta. Postman está usando esas categorías, pero no como categorías que él, en las que él cree, en las que él utiliza en sí mismo. O sea, él no cree que sea así. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Se han dado cuenta? Porque al final del tercer párrafo, y espero que tengan el texto ahí, para que lo puedan ubicar rápidamente cuando yo digo algo, al final del tercer párrafo, dice algo ahí. Oye, no tengo el físico, el documento, pero dice algo como que estén preparados porque ahora lo que viene es una conferencia, una buenísima conferencia de malas noticias. ¿Qué significa eso, pues? Démonos cuenta ahí. Significa que en realidad, en el fondo, Postman no está creyendo que la conferencia que él mismo va a dar sea mala. Él no está creyendo eso. Porque como habría dicho Sócrates, Aristóteles, que mencionamos también en otra clase, algo muy sencillo, muy simple. El hombre, en su praxis, o sea, en las decisiones que toma en su vida, cuando yo decido hacer algo, ¿por qué lo decido hacer? Porque creo que es bueno. Y lo que no hago, ¿por qué no lo hago? Porque creo que es malo, pues, ¿no? Yo hago lo que creo que es bueno y no hago lo que creo que es malo, porque si lo hago me va a alejar de la felicidad, de la verdad, etc., ¿no? Es muy sencillo. Entonces, si Postman, habiendo dicho todo eso, decide hacer una conferencia llamada por el pueblo de malas noticias, y él todavía se emociona, ¿no? Ahí en el texto se ve, se emociona y dice, o sea, me he preparado muy bien para hacer una conferencia, una buenísima conferencia de malas noticias. Es porque él en realidad no está creyendo que su conferencia sea mala. El calificativo de buena o mala noticias es el calificativo que le da la gente, el pueblo, las masas. Postman no cree que la conferencia que le vaya a dar, que la gente lo denominaría como de malas noticias, él no cree que sea mala, cree que es buena. Y por eso lo hace. Sería ridículo y absurdo pensar que Postman cree que esa conferencia es mala, de malas noticias, y la haga. Si lo hace es porque él cree que no es malo, sino que es bueno. Por eso dice buenísima. Una buenísima conferencia de malas noticias. Démonos cuenta de eso. Ahora, ¿por qué será buenísima? Muchos me dijeron porque bueno, al no haber problema hace que la gente piense, etc. Ya, pero démonos cuenta que la conferencia de buenas noticias también presenta un problema. Los dos casos presentan problemas. Ya, es cierto que en la conferencia de malas noticias no hay solución. Pero ¿por qué creen que no hay solución? Pues la razón por la cual cree que no hay solución, bueno, que él dice que no hay solución en ese problema, es porque realmente es un problema. ¿Ya se dieron cuenta? Es realmente un problema. Esos problemas que se plantea en la conferencia de buenas noticias, segundo párrafo, ¿no? Esas conferencias de buenas noticias que se plantean un problema con la solución, no es un verdadero problema, pues. Porque un problema que ya tiene solución deja de ser un problema. Ya no es un problema ya, porque ya tiene una solución. Ahora, que tú no la conozcas, bueno, no es otra cosa, pero ya tiene su solución, ya no es un problema, ha dejado de ser un problema. Cuando tú tienes un problema para saber con qué carro vas hasta, no sé, Yoki Plaza, ya no sabes tú, tu problema es que no sabes con qué carro vas hasta Yoki Plaza. Como no sabes tú con qué carro vas hasta Yoki Plaza, es un problema el ir a Yoki Plaza. Pero ¿qué pasa cuando ya encontraste el carro que te va a llevar a Yoki Plaza? Ya no es un problema, pues. Ya no se vuelve, ya es un problema ahí. ¿Me dejo entender? Entonces, realmente no son problemas estos que se presentan en la conferencia de buenas noticias. En la de malas noticias, sí se presenta un problema. Y como es un problema real, fundamental, radical, no tiene una solución todavía, pues claro.
Porque para empezar, la gente, como dije hace ratito, la gente está distraída mirando otros problemas superficiales. Aunque sí son problemas, claro, pero son problemas superficiales. Por ejemplo, aunque le parezca problemas graves de repente, pero delincuencia, la corrupción, ¿no? Ese tipo de cositas, son problemas que podemos ver, todo el mundo lo ve, por Dios, hasta cualquier persona que tenga un mínimo de inteligencia lo nota, que hay delincuencia, que hay corrupción, ¿no? Cualquiera se da cuenta de eso, a eso me refiero. Son problemas superficiales, todo el mundo se da cuenta de eso. Y no porque mato de repente a los delincuentes o porque saco a Dina y los congresistas ya se soluciona todo. No, esa no es la solución real, ¿no? Pero claro, nos venden esa solución también. Es como un árbol. Un árbol, supongamos que da unos frutos que son venenosos, ¿ya? O peor, son venenosos y asquerosos también. Traen muchos insectos. Es un problema esos frutos que da el árbol. Los corto. Elimina el problema, supuestamente. Pero a un tiempito va a volver a salir frutos. Los mismos frutos que cortaste y otra vez lo corto. Y al poco tiempo otra vez van a salir. Eso es porque realmente esos frutos no son el verdadero problema. Son los problemas que veo, claro, los que puedo ver. Pero no es el verdadero problema que está detrás de todos esos problemas. Si quiero resolver ese problema del árbol y sus frutos, cortando las frutas no voy a hacer nada. O un tallito de repente por ahí, no va a hacer nada. Va a seguir saliendo esos frutos. ¿A dónde voy? A la raíz. Corto la raíz. Pero para cortar la raíz, ¿qué tengo que hacer? Encontrar primero la raíz. Pero hay un problema ahí. ¿La raíz está a simple vista? No. Está debajo. Hay que escarbar, ensuciarse la mano, esforzarse, sudar de repente. Y encima si la tierra es muy fuerte, peor todavía, hay que escarbar mucho. Para encontrar la raíz y arrancarla. Cosa que ahí ya nunca más vas a ver un fruto más que sale. Porque has cortado la raíz. ¿Se entiende la metáfora? Creo que es una buena metáfora. Igual pasa en la realidad. En la realidad hay delincuencia, corrupción, etcétera. Muchos problemas que se pueden ver. Pero la gente no está mirando el problema real. Y la razón por la cual se puede decir esto y afirmar es porque la corrupción, la delincuencia, está desde hace mucho tiempo. Como diría tu gran presidente, Dina, ¿no? Está desde hace tiempo la corrupción ahí, la delincuencia. Entonces, ¿qué sucede? No estamos atendiendo, viendo, percibiendo el problema real, el gran problema. Ahora, muchos dirán, y lo hemos escuchado un montón de veces que los políticos dicen, ¿no? Dina, por ejemplo, y tantos políticos más, dicen que el problema real está en la educación. Y efectivamente es cierto, en la educación. Porque todos esos parásitos que están ahí en la política, congresistas, presidentes, etcétera, se han educado de esa manera. Piensan de esa manera y actúan de esa manera porque han sido educados de esa manera. Entonces, es obvio, el problema está en la educación. Y lo hemos escuchado por un montón de congresistas, políticos, el problema está en la educación. Ahora, veamos la realidad. ¿Se hace algo? ¿Se resuelve ese problema? Seamos sinceros y no. Porque una cosa que se lo diga, se diga que vamos a hacer esto, pero en realidad no sucede eso. No se hace un cambio en la educación, para nada. Por ejemplo, un datito, hoy día mismo en el colegio, un colegio muy conocido, acaban de cambiar el formato, al menos ese colegio, en el demás colegio no sé, creo que no, pero al menos ese colegio acaban de cambiar el formato privado de lo que es psicología. Han puesto, por ejemplo, en el tema de sexualidad, claramente, muy marcadamente, así descaradamente explícito, el tema de la ideología de género. No, pues está ahí clarísimo. Antes era medio camuflado, pero ahora está clarísimo ahí. El tema de la ideología de género está bien plantado ahí. Y a su vez también han puesto en filosofía, también enseño filosofía en colegio, ¿no? Ya saben ustedes, en filosofía han puesto un tema nuevo, completamente nuevo, que antes no solía estar en los cursos, ¿eh? Filosofía política. Tema nuevo, filosofía política, tocando a autores como John Rawls, ¿no? Y otros más que no sé si conocerán. ¿Se dan cuenta? O sea, hacer eso, no sé si la gente pensará que ya es resolver el problema. Ahí tenemos que darnos cuenta entonces de que sabemos que el problema está en la educación, pero si no hacemos nada bueno para poder arreglar el problema, pues entonces los problemas que estamos viendo van a seguir y seguir ahí. Lo que dije hace rato, miren a la gente, miren sus políticos. Es muy obvio, no hay necesidad de una estadística para esto. Los problemas que ven los políticos y la gente de a pie también, ojo, los dos,
En general, con excepciones, claro, ¿no? Pero los políticos y la gente de a pie, el problema que ven es el cómo ser exitosos, cómo lograr mayor riqueza. Les importa muy poco en realidad, muy poquito, casi nada, el tema de la educación. Prácticamente nada. Entonces ahí podemos darnos cuenta que no se está viendo realmente el problema real. Y cuando dije esto hace rato también, ¿no? En un montón de gente que ya tiene en su mente ya fijado cuál es su problema real que tienen que resolver, ser exitoso, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa gente, pues, deje de creer eso? Si ya está convencida esa gente de que el problema en su vida es lograr el éxito. No ser bueno, justo, honesto, no importa mucho eso. O nada, de repente. El problema es cómo ser exitoso. La educación es lo de menos acá. Por eso Postman dice, todo lo que sus esfuerzos han sido en revelar el problema, pero no tiene fuerzas para poder continuar y hallar resolución. Porque es cierto, ya es un gran, enorme paso fijar bien la mirada hacia el problema. Eso ya es un enorme paso, ya, enorme. Aunque la gente no lo ve así, pues, ¿no? La gente cree que cualquiera lo ve. No. Postman es consciente y sinceramente se da cuenta de cuáles son los problemas. La gente no es así. Espero que se hayan dado cuenta de eso. ¿Ya? Entonces, en la siguiente semana voy a hacer preguntas de lo que acabo de explicar ahora, con lo que también hemos hecho anteriormente en las demás clases. En todas las clases, ¿eh? Porque ahí creo que vi en algunos grupos leer, no sé si en ese, en otro, que creen que el examen va a ser solamente de esa lectura y tal lectura, ¿no? Y creen que leyendo la lectura ya pueden dar el examen. Pues no sé si acá habrá alumnos que han estado solamente unas 2, 3 clases y no más clases. Tengan en cuenta eso, ¿ya? El examen no es solamente sobre preguntas del texto que se supone hemos visto, sino que es de todo lo que hemos explicado en clase. Cada concepto, idea que hemos explicado en clase. ¿Ya? Y en este caso, de lo que he explicado ahora también, ¿no? Por algo estamos haciendo la clase también. Eso también va a entrar en el examen. Y además también puede ser, ¿ya? Que también vengan o les haga preguntas sobre los demás datos que están en el texto de Postman. Porque si se han dado cuenta hay bastantes datitos, ¿eh? Que hablan sobre la TV, ¿no? La televisión, la Edad Media, la Edad Moderna, cómo es que se le considera niño socialmente, ¿no? A esta criatura. ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué se le considera niño? ¿No? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Porque creo que lo dije la clase pasada también. A raíz del siglo XIX, sobre todo, no desde ahí, pero sobre todo siglo XIX, que aparece la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, es que, creo que lo dije, ¿no? Se necesitaba más población, más consumidores que puedan comprar, consumir lo que las nuevas empresas están produciendo, pues, ¿no? Porque a partir del siglo XIX se produce a gran escala, millones de millones, pues, ¿no? Pero no hay millones de personas, por tanto millones de personas. Solamente hay unos pocos, y de esos pocos solamente los nobles o los ciudadanos ricos, por decirlo así, son los que consumen. Los demás son esclavos, entre otras personas que no consumen nada. Como dije que era una clase, son parte de la casa todavía. Son una parte más, una cosa más, un adorno de la casa. Es cierto. Entonces, al haber estas fábricas, empresas que producen a gran escala, se necesita pues muchas personas más para que puedan también consumir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca pues esos grupos sociales marginados, ¿no? Invisibles, para que ahora formen parte de la sociedad. Y dentro de eso habíamos dicho, creo que están ahí los esclavos, ¿no? O negros, este racismo también, por ejemplo, ¿no? Las mujeres mismas, los niños, los homosexuales, son grupos marginados, que no figuraban en la sociedad, no pintaban en la sociedad antes, pero que ahora pintan bastante, ahora son muy reconocidos. Es más, hasta están en una cierta jerarquía, ¿no? Y cada uno de esos grupos que he nombrado consumen mucho. Miren a la mujer, miren a los niños, consumen un montón, hay toda una empresa gigantesca para ellos. ¿Se dan cuenta? Así que no es tanto que esos grupos marginados han salido ahora a la luz para que sean libres, para que puedan ser felices. No, ese es un cuentazo, pues. Lo que pasa realmente es que
el sistema en el cual estamos pues, necesita más consumidores, ¿no? Y por eso que hoy en día estamos reventando de población, ¿no? Hay una sobrepoblación también, que a ciertos grupos les conviene eso también, claro. Ya, así que de eso se habla también en el texto, de manera indirecta, de cómo es que el niño aparece. El niño era tomado como un adulto antes, ¿no? Era tomado como un adulto. ¿Cuándo es que era adulto? Cuando ya aprendía a hablar. Porque existía la palabra infante, adulto. El concepto de niñez no existía. ¿Y qué es un infante? El que no habla. Infante significa el que no habla. Entonces, ¿cuándo dejaban de ser infantes? Cuando ya aprendían a hablar bien. Cuando sabían hablar bien, ya eran considerados adultos. Y hacía una cosita de 8 años, por ahí más o menos, ya trabajaba, ya hacía un montón de cosas, hasta vestía como adulto. Se han visto películas de época, ¿no? Y hasta en el texto creo que lo dicen, me parece en el texto lo dice, hasta los castigaban como adultos. Si robaban, horca. Niños ahorcados. Se les juzgaba de la misma manera que se juzgaba a un adulto. Pero con la aparición ya de la imprenta, pues, ¿no? De la tecnología, es que también lo que sucede es que ahora ya no solamente es el tema de hablar, sino también leer. Y ya, pues ya era considerado también adulto, pues, ¿no? Ya superior. O sea, todo eso se nombra ahí en el texto, ¿eh? Está en el texto como datos. Son datitos muy buenos y que también imagino que lo han leído, ¿no? Y de repente puede venir también el examen eso. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta así? Ha apuntado bien, ¿no? Que falta que hayan apuntado todo al revés. Porque también he visto eso. O sea, alguna vez que yo pido sus apuntes, Dios mío, lo que yo dije, en serio, al revés lo entendieron. Ojalá que hayan apuntado bien, ¿no? No estuvo tan difícil, sobre todo en el segundo o tercer párrafo de Postman que les dije. ¿Una pregunta? Por favor, no me digan que si lo puede volver a repetir todo. Dime, señor García. Bueno, más que nada, había mencionado usted, creo que la diferencia entre buena y mala noticia era más que nada la percepción del espectador, pues, ¿no? Del individuo como tal, ¿no? Ellos consideraban que había una buena noticia siempre y cuando la persona que está dando a conocer el problema dé la solución in situ, por así decirlo. Y consideraban que era mala siempre y cuando el problema no tenía solución. En ese sentido, tratando de hacer una hilación con el primer texto, que era el de la ilustración de Kant, se podría decir más que nada que viene ahí también una parte como lo del conocimiento, pues, ¿no? Que se consideraba que mediante las sensaciones se generaba conocimiento, ¿verdad? Algo por el estilo, creo. Claro, lo que está pasando con la gente es que al no ofrecerles una solución al problema, eso podría, creo que lo han pensado varios seguramente, eso podría hacer que la gente se le esté obligando, en contra de su voluntad, se le esté obligando a pensar en cuál podría ser la solución. Y la gente no está para eso, bueno, la gente está aburrida, está perezosa o cobarde, como dice Kant. Y la gente quiere pues que ya lees todo, pues, ¿no? El paquete completo. No quiere que lees algo incompleto, quiere todo completo ya. Y encima, lo peor de todo es que luego la gente cree que ellos son los que han encontrado el problema y son los que están solucionando el problema. Lo cual no es así. La gente no está solucionando el problema. Para empezar, ni siquiera el problema es suyo. Se les ha dicho, señores, el problema es este. La solución es esta. Ya, háganlo. Claro, de manera bonita de repente, ¿no? Se lo dicen. Y la gente ya, contenta dice, ya, ese problema, ya está la solución. Listo. La gente feliz, pues, porque no tiene que hacer nada más. Es más, la gente no va a tener responsabilidad tampoco, porque si algo sale mal, ¿qué va a decir la gente? Yo no fui. ¿No? A mí me dijeron que tenía que hacer esto. A mí me dijeron que ese era el problema. A mí me dijeron que así se solucionan los problemas. Si es que algo sale mal. Y si es que algo sale mal, también entraría ya en el siguiente texto que vamos a leer, ¿no? Ya que es un texto de Hannah Arendt, que habla sobre el nazismo y un personaje que es Eichmann. Tal vez lo conozcan, tal vez. Eichmann, muy conocido fue en la época de posguerra.
pues se lo enjuició, hubo todo un problemón ahí hace unos 50 años más o menos, en torno a ello. Pero eso ya sería para otro texto ya. ¿Alguna pregunta más? Esas caritas. ¿No? ¿Nada más? ¿Seguros? Profesor, Dime, Bazán. en el primer texto, Kant lo que hacía era proponer el uso de la razón, el uso autónomo de la razón. En cambio, Postman observaba que la sociedad actual está caminando en el camino contrario, que hay una pérdida de reflexión y una confusión entre ser infante y la adultez, si no me equivoco. A ver, sí. Por eso dije la pregunta anterior, ¿no? La relación que hay entre lo que dice Kant con estos segundo y tercer párrafo. Porque en el segundo y tercer párrafo, sobre todo en el segundo, donde habla sobre la conferencia de buenas noticias, ahí es donde más se vincula con lo que dice Kant. Ahí es donde es lo que pasa, lo que tú dices, Bazán. El tema de que Postman considera pues que la gente ha dejado de pensar, pues no solamente quiere las cosas servidas, ¿no? Ya hechas, sin tener que hacer ellos algo para eso, pues, ¿no? Ya, eso es en el segundo y tercer párrafo, ¿no? Son los más filosóficos, por decirlo así. Luego ya, en el cuarto párrafo para adelante, es donde ya entra en el tema de la televisión, ¿no? Ya le digo, ahí ya parte toda la televisión, la niñez, ¿no? Y ahí profundiza también, claro, el tema de la televisión, cómo que la televisión destruye esa línea que había, bueno, entre la niñez y la adultez. Porque dense cuenta que la televisión, la imagen, la pantalla, la televisión, para poder verla, no hay necesidad de pensar, no hay necesidad de ser un ser racional. Creo que le dije, no me acuerdo bien, un perro. ¿Le di el ejemplo del perro mirando la tele? No. No, o sea, de la luz del perro, pero no de la tele. Ya, ok. Ya, claro, porque viene en este caso. Todo el mundo le ha pasado, creo, su mascota, su perro, su gato, no sé, sentado viendo la televisión. Concentrados todavía, viendo la televisión, bien concentrados. Mira, todavía le van para acá, para allá, mueven su cabeza. Están concentrados, de verdad. Pero ojo, no es que estén pensando. No están pensando en ese momento, no están razonando. Porque para poder entender, entre comillas, entender, porque el perro ahí está entendiendo, entre comillas, digo ya, o sea, se da cuenta. Porque recordemos que el perro no tiene entendimiento, pues el perro no tiene racionalidad, ¿ya? Pero llamo a entender en el sentido de que se da cuenta, ¿no? Así como el perro se da cuenta que viene un carro, el perro se da cuenta que viene una persona a patearlo, ¿no? O viene otro perro a morderlo y se va corriendo. En ese sentido entiende, en el sentido de que se da cuenta de algo y reacciona. Para poder entender lo que pasa en la pantalla, no hay necesidad de ser una persona racional, pensante, inteligente. El mejor ejemplo es el perro, tu gato, ¿no? Que está sentado mirando todo eso. Lo único que necesitas para poder darte cuenta de lo que pasa en la pantalla, ¿qué es? Los ojos. O sea, tu sentido, pues, ¿no? Los ojos, nada más. Eso es lo básico, lo que necesitas para poder darte cuenta más o menos qué pasa ahí, ¿no? En la pantalla. Porque más allá de eso, ya obviamente, si uno puede razonar, reflexionar, ¿no? Filosofar sobre lo que pasa en la televisión, pero no todo el mundo lo hace, pues. La mayoría solamente ve imágenes, figuritas en unos colores que se mueven de acá para allá en la pantalla, nada más. En cambio, por eso es que la pantalla, la televisión, o internet, lo que sea, la televisión, no marca diferencias entre un niño y un adulto. Un niño se para frente a la pantalla y ve lo que hay. Un adulto se para frente a la pantalla y ve también lo que hay ahí. Ven lo mismo. Un libro. Si yo le doy un libro a un perro, ¿va a poder darse cuenta de lo que hay ahí? No va a entender nada. Darle un libro también a un niño de, no sé, 2 años. No va a entender nada. ¿Se dan cuenta? El niño no puede entender lo que hay en un libro. Y peor si es de filosofía, ¿no? No va a entender nada. Para poder entender el libro de filosofía, ¿qué se necesita? Ahí sí necesita la razón ya. Comenzar a razonar, si es posible pensar también, pues, ¿no? Pero si no es así, el niño no va a entender. Al menos en un libro,
El libro marca la diferencia, porque el libro cuando abre, el niño cuando abre ese libro va a poder entender o no, dependiendo de sus facultades, ¿no? Qué tan desarrolladas la tiene. Pero en el caso de una pantalla de televisión, cualquiera puede ver lo que está ahí. Cualquiera. Entrar a internet, entrar a un montón de lugares de internet. Cualquiera puede hacerlo. Es algo chistoso, ya, me da ridículo cuando uno ve la pantalla, ¿no? Cuando ve la pantalla y te pone un mensaje de ¿es usted mayor de 18 años? Es ridículo, completamente ridículo. Un niño va a poner no, ¿no? No se me... Ya, pues. O sea, cualquiera puede tener acceso a eso, cualquiera. En un libro no pasa eso. En un libro uno tiene que saber leer para empezar. Y no solo saber leer, también saber entender qué hay detrás de las líneas. No solo leer literalmente. Uno tiene que entender más allá de lo que se está diciendo literalmente en el libro. Entonces el libro sí marca diferencias. La televisión, no. Ahí se rompe la línea entre un niño y un adulto. Por eso que hoy en día ven ustedes niños que saben lo mismo que un adulto. Y por eso también de repente ven niños que se comportan igual que los adultos. O al revés, de repente, ¿no? Que los adultos se comportan igual que niños. Porque ven la televisión. Se comportan igual. Claro, la mayoría, ¿no? Se comportan igualito. Miren ahí esto es guerra. Actúan como niños, como chicos de 11 años, 10 años, haciendo berrinches, hablando sobre sus cosas muy superficiales. Ya no hay prácticamente diferencias ya. A eso se refiere. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el martes que viene apenas entran examen. ¿Ya? Así que preparaditos cuando ya llegue el martes, a primera hora. Y si es que hubiera paro, no sé cómo hacen, pero igual damos examen. Bien, chicos, está bien entonces, ¿ya? Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor Levo. Gracias, profesor. Profesor. Gracias, profesor. Chao, chao.